vamos a hablar de la megacárcel de El Salvador, esta megacárcel de Nayib Bukele que se ha convertido en modelo en varios países y también nos incluye a nosotros. Todo esto tras el anuncio de la apertura del penal El Frontón. Señoras y señores, en Perú vuelve a resaltar el nombre del presidente Nayib Bukele y su modelo penitenciario, que resulta que en Perú están planeando reconstruir una cárcel en medio del mar, una cárcel inspirada en Alcatraz, una cárcel aislada de todo para que los prisioneros no puedan escapar. Zarpando del puerto de Callao hacia la isla de Frontón para que ustedes vean sí que es el lugar más adecuado para la construcción de un nuevo penal en favor de la paz y tranquilidad del ciudadano de a pie de nuestro país. Penal de máxima seguridad, El Frontón. Desde la isla del Frontón, pronto el sector peruano para confinar delincuentes los más peligrosos, los más agresivos, los más violentos que generan terror en el país en favor de la paz y tranquilidad del ciudadano. Esta cárcel está en medio del Océano Pacífico y el gobierno de Perú avanza con el proyecto de reconstrucción en El Frontón, una prisión en una isla alejada de la costa del Callao. 40 minutos en bote desde el Callao. Punto final llegó hasta El Frontón y le mostrará el terreno donde se construirá el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad. En medio del mar, a 8 kilómetros de la Plaza Grau en el Callao, se levantó una de las cárceles más temidas del país, cerrada hace casi 40 años. Hoy, tras la matanza de 1986, solo permanecen en pie muros derruidos, escombros y nidos de aves que ocupan sus ruinas. Celdas personales, aún queda la infraestructura de cemento, donde entendemos colocaban las literas, los colchones. Pero casi 6 décadas después de su construcción, el gobierno anunció la reconstrucción de un penal de máxima seguridad con una inversión de 500 millones de soles financiados por el sector privado. Señoras y señores, antes de continuar les pido de corazón que dejen su like. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance y es importantísimo porque la plataforma de YouTube no está recomendando nuevamente nuestro contenido. Muchos de ustedes han comentado que no les está llegando la notificación. Por esta razón necesitamos de tu ayuda, esto es muy importante. Con un simple like que no cuesta nada, es gratis, nos apoyas para que este contenido llegue un poco más lejos, para que se entere el mundo de estas noticias. Y te recomiendo que te pases por el canal, que vayas a ver los videos anteriores porque seguramente te has perdido un montón de videos que YouTube no te ha recomendado. Así que te agradezco que dejes tu like, compartas este video. Si no es mucho pedir, deja un comentario de cualquier cosa. Así batallamos con la censura que nos tiene YouTube. Muchas gracias, sigamos. ¿Cuál es el problema que tendría esta cárcel? Si bien es evidente que los prisioneros no podrían escapar porque están en medio del océano, sus altos costos. Habría que invertir 150 millones de dólares para reconstruirla. Una cárcel que sería para 2.000 internos, solo 2.000 internos. Y entonces el debate en Perú ha surgido. ¿Y por qué esta intención de esta cárcel aislada en medio del océano si el presidente Bukele, con una inversión de 100 millones de dólares y en tan solo 7 meses construyó una megacárcel, que es símbolo de justicia, con más espacio? Construida en solo 7 meses, la famosa megacárcel de Bukele costó cerca de 100 millones de dólares y no solo alberga a los criminales más peligrosos de El Salvador, también han alquilado espacio a Estados Unidos, que envió a 300 migrantes indocumentados considerados delincuentes. El centro de confinamiento del terrorismo es una enorme prisión de 230 metros cuadrados, ubicado a 70 kilómetros de la capital. Cuenta con 19 torres de vigilancias, muros electrificados y 250 celdas enormes que en total pueden albergar a 40.000 internos. Y es que a mi parecer lo que está ocurriendo con la política es que parece que creen que es una competencia de megacárceles, que van a obtener más popularidad si hacen la cárcel más extravagante. Con la construcción de este nuevo penal aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día. Me parece yo recuerdo también que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, proponía unas cárceles barcazas. Cosas importantes. Primero, porque no hay mucho tiempo. Segundo, porque las cárceles barcazas se puede hacer lices de 8 o 10 años y se los saca de la costa a los criminales más violentos y se los tiene aislados. 80 millas, igual dentro del espacio marítimo ecuatoriano, que es territorio ecuatoriano,
pero totalmente aislados, para que no se vuelva un centro de organización de crímenes las cárceles, sino que haya aislamiento real, que la cárcel no se vuelva una vacación, sino que se vuelva un castigo. Lo que suena muy bien y para estos países que tienen enormes problemas con el crimen. Creo que para las encuestas beneficiará esta imagen de tener un gobernante que va a construir megacárceles y que va a hacer pasar trabajo a los criminales. Pero en lo logístico no es así, es una inversión mucho más grande. Y de esto también hablaban justamente los peruanos. Es que esa es la idea, hacerlo rápido y a bajo costo, y aquellas cosas que están por terminarse. En este caso tenemos en Ica un penal al 90%. No hay que mirar mucho dónde queda, está en el desierto de Cucaje, llegar es de bastante fácil acceso, que es parte de la relevancia. Porque si bien necesitamos lugares aislados, descampados, donde no haya población en los alrededores, tampoco tienen que ser inaccesibles para todos aquellos que tienen que trabajar ahí o construir el penal en sí mismo, porque si no se vuelve todo un reto logístico y complicado y carísimo. Así es, porque tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del penal del Frontón, ayer estábamos hablando del tema, Estados Unidos cerró la prisión de Alcatraz por el costo que le significaba a la nación más poderosa del mundo, que tienen dinero para invertir en buques de guerra, etcétera, en diferentes proyectos. Dijeron, no, esto cuesta mucha plata. ¿Por qué? Porque hay que llevar agua potable, hay que llevar comida, hay que llevar suministros, hay que llevar una serie de cosas. El transporte no es tan ágil, no puedes estar llevando y trayendo gente, o sea, es todo un tema. Eso se cierra. Reiteramos, no estamos hablando de las condiciones de los presos, porque dicen, por esto que los presos. No estamos hablando, ni siquiera hablando de los presos, estamos hablando de la gente que trabaja allí, porque alguien tiene que cuidar esa cárcel, todo el personal del INPE en este caso, tendría que vivir ahí una semana, 15 días, porque no puedes estar haciendo trayectos en lancha. Para empezar, ¿tenemos alguna lancha? ¿El INPE tiene alguna lancha? Si cuando se le escapan los presos, prácticamente desde la torre le dicen, ¡yujú, regresa! Porque no tienen ni walkie-talkies ni sistemas de alarma. ¿Cómo iría esa gente que tiene que trabajar, que necesita agua potable porque no hay luz, no hay agua? ¿O qué creen? ¿Que el que va a trabajar también va a ser un preso más? Así es, y tienes que ponerte a pensar, lógicamente, en construir todo eso, tienes que llevar todos los materiales hacia allá. ¿Cuánto tiempo te va a demorar? Necesitas materiales especiales porque debido a la salinidad que hay y al mismo salitre, todo eso se va a descomponer rápidamente. Una vez que identificas, levantas esa presión, tienes que darle un mantenimiento periódico. ¿Cuánto es lo que va a costar eso? O sea, anualmente, ¿cuánto te va a costar? Ahí es donde viene el tema. Y así como lo dicen ellos, justamente en Ecuador ahora están construyendo una cárcel al estilo Secot. El presidente Daniel Noboa envió una comisión que pudo ver cómo funcionaban las instalaciones de El Salvador y entendió que no era necesaria una cárcel barcaza. Saben, nos encontramos en El Salvador gracias a la excelente relación que existe entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Ecuador. Quiero agradecer primero al presidente Nayib Bukele por permitirnos venir a esta visita tan importante para nuestro país, donde estamos viendo todo lo que han hecho ellos en contra de las mafias y del terrorismo. Hemos tenido una agenda muy importante que hemos cumplido el día de hoy y que vamos a cumplir el día de mañana. Para comentarles, hemos estado con el ministro de Justicia, con quien hemos tenido unas importantes conversaciones sobre la administración de justicia y seguridad en El Salvador, grandes ideas que podemos implementar en el Ecuador. Con tecnología para cortar las señales de teléfonos, estando un poco aislado y con el personal adecuado, se podía tener una prisión eficiente, sin la necesidad de que sea extravagante. Y esto obviamente nos muestra cómo cuando tienes la necesidad imperiosa de hacer algo, lo haces rápidamente y con bajo presupuesto. De hecho, hace un mes, un poco más de un mes, funcionarios ecuatorianos fueron a El Salvador a recorrer el Secot, a conversar con las personas que participaron en la edificación de esta prisión, justamente para ellos hacer lo mismo. Porque en Ecuador tienen también el problema de las cárceles desbordadas, tomadas por delincuentes, etc. Entonces están viendo cómo replicar eso. O sea, no están pensando en buscar una isla desierta para levantar una prisión ahí. Nada, están diciendo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer rápido y a bajo costo. Y por esto ha comenzado el debate en Perú y se pregunta a la gente por qué no construir mejor una cárcel como la megacárcel Secot, que sale mucho más barato y en El Salvador demostraron que podían construirla en apenas 7 meses. ¿Por qué el empeño de una cárcel que va a complicar todo? Los custodios penitenciarios tienen que llegar a la cárcel, tienen que llevar agua potable. Todo esto es dinero
Dinero que le costará a los contribuyentes, a los peruanos trabajadores, por el empeño de complicar las cosas, y quizás sea esto que les digo, que ellos quieren competir con una cárcel mucho más extravagante que la de Bukele. ¿Qué tienen ustedes que opinan? Mucho más complicada esta cárcel en medio del océano. Usen el sentido común y construyan una cárcel al estilo Bukele, sale más barato, es más fácil de mantenerla y operarla. Esto mismo lo entendieron en Ecuador, y por lo que ya hemos visto de los ciudadanos peruanos, creo que estarían más de acuerdo con que sigan los pasos de Bukele, que se pongan a inventar y a complicar las cosas, que después les saldrá más costoso a los ciudadanos peruanos. La pregunta es: ustedes qué opinan, señoras y señores, qué opinan de esta cárcel que quieren reconstruir en Perú, una cárcel al estilo Alcatraz, pero que le costará mucho dinero. Por esta razón, algunos peruanos se preguntan por qué no mejor copiar la megacárcel SECOC de El Salvador. Déjenme su opinión en los comentarios, ya saben, no olviden dejar su like, compartir este video. Necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo fácilmente con un comentario que puede ser cualquier cosa. Saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.